Cámara aprueba proyecto que fortalece y moderniza universidades del Estado. Comisiones aprueban feriado para la región metropolitana por visita papal. Comisión investigadora por deficiencias en hogares del Senama concluye sus audiencias públicas. Debaten proyecto que establece estatuto para asistentes de la educación. Diputados expresan preocupación tras conocer datos por brote de fiebre Q. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos aquí los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en la Cámara de Diputados. Iniciamos contándoles que la Cámara aprobó un proyecto que fortalece y moderniza las universidades del Estado. La iniciativa tiene como propósito establecer un marco jurídico que permita a las universidades estatales fortalecer sus estándares de calidad académica y de gestión institucional, además de contribuir de forma permanente al desarrollo integral del país. Tras un intenso debate, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que fortalece y moderniza las universidades del Estado. La propuesta legal, que tuvo una amplia discusión en las comisiones de Educación y Hacienda, reconoce la especificidad conceptual y jurídica de las universidades estatales. En particular, establece la naturaleza, el contenido de la autonomía universitaria y el régimen jurídico de estas instituciones dentro de la administración del Estado. En este contexto, la ministra de Educación, Adriana del Piano, destacó la aprobación de la iniciativa y precisó que solo hubo un punto que se cayó en la votación. Tiene que ver con el tema del plan de fortalecimiento, que yo creo que hay una petición desde la Comisión de Educación de que se haga en menos años, o sea que parecía que la cantidad de recursos es significativa si es que es en pocos años, si es en muchos años se diluye, pero bueno, lo hemos visto, es lo que hay, vamos a ver si tenemos alguna opción y si no va a tener que entrar así al Senado. El presidente de la Comisión de Educación, Rodrigo González, resaltó que esto representa un gran avance en la materia que además fue respaldado por una amplia mayoría. Se ha cubierto una deuda histórica que había de estas universidades que estaban totalmente desreguladas, que no podían competir, que tenían dificultades con la Contraloría, que no tenían financiamiento suficiente y que no habían sido consideradas por el rol tan importante que han cumplido históricamente y que siguen teniendo. El texto consigna además que las universidades del Estado estarán adscritas a la política de acceso gratuito a la educación superior, de conformidad a la normativa educacional vigente, a la ley de presupuestos del sector público, según corresponda. Sin prejuicio de ello, las que no cumplan las exigencias sobre acreditación podrán acceder a los aportes públicos o mecanismos de financiamiento estatal, siempre que se sometan a un programa de mejoramiento de la calidad bajo la tutela de una universidad del Estado de carácter nacional. Y en comisiones se aprobó el feriado para la región metropolitana con motivo de la visita papal. Este feriado solo se va a aplicar para la citada región el martes 16 de enero del 2018. La propuesta fue planteada por el Ejecutivo considerando cambios en la agenda del Papa Francisco I en nuestro país. En condiciones de ser visto por la Sala, quedó el proyecto que declara como feriado el día 16 de enero de 2018 en la región metropolitana, con motivo de la visita del Papa Francisco I. Ello luego que las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda ratificaran la propuesta que fuera ingresada a trámite por el Ejecutivo esta semana. El presidente del grupo parlamentario, diputado Marcelo Chávez, explicó que la presentación de la iniciativa correspondió al ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, quien entregó tanto las motivaciones que la sustentan como sus efectos concretos. Se ha señalado cuáles han sido las razones por las cuales el gobierno ha decidido darle urgencia y poder promover este proyecto de ley, el cual quiero decir que tiene un costo fiscal de cerca de 6.300 millones de pesos, de acuerdo a lo que ha informado el señor ministro, y la Comisión, a la luz de los antecedentes y de la exposición que ha hecho el gobierno, ha resuelto por unanimidad aprobar este proyecto de ley. El diputado Germán Becker ratificó el buen ánimo parlamentario para aprobar la iniciativa, aunque confirmó que llamó la atención que el Ejecutivo cambiara de postura respecto de lo planteado tan solo semanas atrás.
Nos sorprendió un poco que el Ejecutivo haya presentado un proyecto para dar feriado en la región metropolitana, porque hace ya algunas semanas nosotros vimos un proyecto que daba feriado en la región de la Araucanía y Antofagasta y entendíamos que en la metropolitana se había solucionado el tema de otra forma. Pero nos explicaron que la verdad que se ha cambiado la agenda del Papa y en vez de hacer una misa que iba a ser en el Parque O'Higgins, ¿no es cierto?, muy grande, a las 8 de la noche, ahora va a ser a las 10 de la mañana, por lo tanto va a interrumpir mucho la actividad en Santiago y de esa forma se justifica que haya feriado en la región metropolitana. Finalmente, los parlamentarios indicaron que se espera que la sala analice este tema este jueves 21 de diciembre y se despache en dicha oportunidad a segundo trámite al Senado. Y la Comisión Investigadora por Deficiencias en Hogares del Senama concluyó sus audiencias públicas. La instancia recibió en su última jornada de audiencias al director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Rubén Valenzuela, quien expuso acerca de las carencias de la repartición. Con la presencia del director nacional de Senama, Rubén Valenzuela, y del auditor de la institución, Aldo Sierra, la comisión investigadora que indaga el funcionamiento de los hogares de acogida de adultos mayores concluyó su ronda de audiencias públicas con miras a la elaboración de su informe final. La instancia está encargada de reunir antecedentes relativos a actos de gobierno y a la omisión de actuaciones estatales en lo que respecta al cuidado de quienes reciben atención en establecimientos de larga estadía. En tal sentido, ha indagado el cumplimiento efectivo de la función de supervisión que compete al Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, sobre los organismos que brindan acogida y atención a estas personas, revisando también el manejo de fondos públicos por parte de dicho servicio. Al respecto, la diputada PS Denise Pascal precisó que la exposición del director de Senama deja en claro que el problema va mucho más allá de una situación puntual, pues responde a un tema estructural asociado a las bajas pensiones, lo que se traduce en un complejo panorama. El director ha hablado todas las veces que ha estado acá planteando cuáles son realmente las necesidades que hay en este país a través del Estado de Chile hacia el adulto mayor, un país que vamos siendo cada vez más adultos mayores. Y con los sistemas de jubilaciones que tenemos, realmente van terminando a la gente, ¿no es cierto?, sobre todo en estos hogares del Senama, son la gente de menores recursos. Y terminan ya en sus últimos años en estos hogares y el proceso va a ser así, va a ser de muerte. En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, sostuvo que si bien se entiende que el Senama no maneja los recursos para hacerse cargo de este panorama, existe a su juicio una defensa corporativa en el oficialismo que no ayuda a la solución del problema. Entendemos que el Servicio Nacional del Adulto Mayor es un servicio que no ha tenido los recursos financieros y humanos para poder desarrollar bien su labor, eso todo transversalmente lo tenemos claro, pero hoy día lamento que en la última sesión se haya hecho una defensa corporativa de carácter político por parte de los diputados y diputadas representantes de la nueva mayoría en esta comisión. Vergonzoso hablar de números, que da lo mismo 32 que 28 adultos mayores que murieron en el EAM Cordillera en un año. El promedio, todos sabemos que los adultos mayores y todos los que vamos cumpliendo años vamos a fallecer, pero hay un promedio estadístico que dice que en los hogares, dado que son los más vulnerables desde el punto de vista de la salud, socioeconómico, etcétera, debieran fallecer entre 13 y 14 personas al año. Acá estamos hablando de 32. Cabe recordar que la solicitud de conformación de la comisión investigadora fue hecha por un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional, tras conocerse el deceso de 31 adultos mayores en un hogar de la región metropolitana entre el 1 de junio del 2015 y el 15 de junio de 2016. La comisión se abocará ahora a la elaboración de las conclusiones, las que deberán votarse el 9 de enero próximo. Y los diputados continúan debatiendo el proyecto que establece un estatuto para los asistentes de la educación. La comisión del ramo se encuentra analizando este proyecto que crea un estatuto para estos trabajadores. Sin embargo, parlamentarios que pertenecen a esta instancia y representantes gremiales manifestaron su descontento con los aspectos financieros que están contemplados en esta iniciativa. El proyecto necesita mejoras económicas, de eso no hay duda para los representantes de los asistentes de la educación que estuvieron presentes en la Comisión Técnica de la Cámara que debate el proyecto del Ejecutivo que crea un estatuto para estos trabajadores. El objetivo de la iniciativa es que ellos pasen a formar parte de los servicios locales de educación pública como funcionarios públicos. Para Miguel Ángel Araneda, presidente nacional del Consejo de Asistentes de la Educación de Chile, CONAET, tras un sondeo previo, sabían que el tema recursos venía complicado.
Lo que sí estamos claros de que nosotros primero tenemos que llegar a un acuerdo con Hacienda. Sabemos de las facultades y las limitaciones de los diputados, por lo tanto nosotros sería ilógico pensar de que los diputados nos van a mejorar el proyecto necesita mejora económica. Y obviamente tenemos que priorizar. Aquí necesitamos prontamente reunirnos con Hacienda y llegar a un par de acuerdos que permita establecer las bases mínimas de un proyecto de estatuto propio para los asistentes de la educación, que en el futuro puede ser mejorable, pero sí debemos establecerlo antes de que termine el periodo legislativo y pasar a un nuevo gobierno con un estatuto ya hecho. Desde la misma vereda, Arturo Escares, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile, CONFEMUCH, subrayó que a igual función, igual remuneración. Lo que nosotros estamos pidiendo es que tener un estatuto que dé un sueldo piso, un sueldo base para todos los asistentes de la educación, a igual función, igual remuneración, como también el reconocimiento a la experiencia, a los años de servicio. Lo otro es la asignación de zona. Paradójicamente a nosotros nos entregan el bono zonas extremas, que es un complemento de la asignación de zona, pero no nos entregan lo que es la asignación de zona propiamente tal. Entonces en eso efectivamente estamos hoy día entrampados con Hacienda, pero por lo visto ya hay una disposición a querer acercar posiciones. Un proyecto poco creativo a juicio de la diputada María José Hoffman, quien considera que se debe destacar realmente la labor de estos trabajadores. Y este proyecto tiene la carencia de que no solo no viene con recursos nuevos, sino que es bastante poco creativo en cómo generamos incentivos, cómo reconocemos su labor, cómo generamos incentivos de capacitación, de desempeño. Nos parece que ha sido absolutamente insuficiente. Sí tiene lo positivo que visibiliza un tema tan relevante como es poder generar esta nueva institucionalidad, pero lamentablemente no hemos visto la voluntad del gobierno en avanzar de verdad en algo que sea más profesional, donde se reconozca la labor, donde en el fondo hagamos que estos actores tan relevantes, que están en el patio con nuestros niños, que ayudan de distintas maneras, también tengan ese reconocimiento y puedan avanzar laboralmente en su carrera. Un proyecto que, según la parlamentaria Yasna Proboste, prioriza las desigualdades al interior de los establecimientos de educación. Se los relega al Código del Trabajo, no se les reconocen los bienios, existe un trato muy desigual en un mismo establecimiento educacional para trabajadores de la educación, léase profesores, profesoras y asistentes de la educación, mientras los primeros reciben bonificaciones, reciben bienios, reciben asignaciones de zona. Los asistentes de la educación viviendo en las mismas comunas, trabajando en los mismos establecimientos educacionales, no lo reciben. Además se plantea una forma transitoria de ingreso al estatuto que va de la mano de la nueva educación pública, es decir, estamos hablando en un plazo demasiado largo para los asistentes de la educación. El estatuto, que se aplicará a los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos regidos por el Decreto Ley número 3166 de 1980, debe definir su rol y determinar su propósito en el sistema. En relación a su papel y debido a la diversidad de funciones que cumplen, se debe contextualizar su aporte a la formación integral de los y las estudiantes, entre otras materias. Y los diputados expresaron también su preocupación tras conocer datos por el brote de la denominada fiebre Q. Los legisladores de la Comisión de Agricultura manifestaron su inquietud luego de que la instancia recibiera a la ministra de Salud y al director del Servicio Agrícola y Ganadero, quienes se dieron cuenta de los impactos que está generando esta enfermedad bovina, que por primera vez replica su contagio entre personas. La fiebre Q mantiene en alerta a las autoridades de salud y agricultura del país, quienes se han reunido para discutir el brote de esta enfermedad que ya suma más de 130 casos confirmados de contagio por primera vez en humanos. Esta es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente a vacas, ovejas y cabras y puede ser transmitida a las personas por contacto directo con animales, de persona a persona o por consumo de leche cruda. La ministra de Salud, Carmen Castillo, asistió a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para tratar la problemática generada por este brote, que comenzó en agosto de este año y afecta principalmente a trabajadores de lecherías de la provincia de Osorno, de propiedad de la transnacional Manuka. Inicialmente era un caso absolutamente que teníamos que investigar, pero finalmente ya después de los estudios sabemos que se trata de la fiebre Q.
En este contexto lo que estamos haciendo es un trabajo colaborativo, Ministerio de Agricultura con Ministerio de Salud, para poder ir avanzando en conjunto en el manejo adecuado de los animales y en las consecuencias que estamos viendo del contagio en seres humanos. La bacteria Coxiella burnetii sería la responsable de esta enfermedad y su prevalencia estaría asociada a la reproducción acelerada de vacas en uno de los predios de la citada transnacional en Osorno. El diputado Iván Flores, presidente de la Comisión de Agricultura, se refirió a la importancia de tratar como corresponde este brote. Estamos hablando de una gente que tiene un comportamiento muy particular y que puede generar situaciones de riesgo importantes. No se puede minimizar ni bajarle el perfil a esta situación. No se puede decir que esta es una enfermedad endémica, como ha dicho la gente propietaria del predio donde se originan los primeros brotes, que esta es una enfermedad que es endémica en Chile, que aparece de tanto en tanto y así nomás sueltos de cuerpo y con tanta liviandad lo han establecido. Por su parte, los diputados Javier Hernández y Alejandra Sepúlveda hicieron un llamado a los organismos a cargo de las enfermedades laborales a tomar medidas de contención y protección respecto a esta enfermedad. Creemos que aquí los organismos que tienen que ver con las enfermedades laborales, en este caso las asociaciones y las mutuales de seguridad, tienen que hacer su trabajo previo de la forma como están operando sus trabajadores y transformar definitivamente en una enfermedad laboral y no infectocontagiosa que puede uno adquirir en cualquier parte. Nuestra preocupación siempre tiene que ver con la prevención de lo que está pasando con la fiebre Q y esperamos que a través de la H, ¿no es cierto?, de estas administradoras de seguro, lo antes posible podamos tener lo que tiene que ver con la prevención de esta enfermedad, el estudio de los trabajos, ¿no es cierto?, el estudio de los lugares de trabajo y que se hagan cargo también de todas las complicaciones desde el punto de vista de salud que significan los trabajadores que hoy día están enfermos. La fiebre Q puede afectar a los pulmones, hígado y corazón, provocando inflamación de los órganos en un cuadro muy similar a la influenza, pudiendo ser mortal en personas con sistemas inmunológicos deprimidos. Y con esta información ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Les recordamos que el detalle de todas estas noticias siempre los puede revisar a través de nuestra multiplataforma, accediendo por intermedio del www.cámara.cl. Sigue en compañía de Cámara de Diputados Televisión. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrega informativa.